Hola, en esta sección vamos a trabajar nuevamente la espectroscopía UV visible y vamos a trabajar con los fenómenos ondulatorios asociados con la formación de enlaces dentro de una molécula. Como recordarán, cuando hablamos de los conceptos de la luz como una dualidad onda-partícula, bueno, estuvimos revisando las cuestiones relacionadas con las características de la onda, o de las ondas más bien. Y bueno, algo que necesitamos resaltar para entender en primera instancia cómo es que este concepto ondulatorio puede explicar la formación de enlaces en las moléculas, entendiendo que estos enlaces, estas teorías que se manejan, bueno, pues no es otra cosa más que los estudios matemáticos realizados por Schrödinger. Vamos a tratar de entender cómo estas ondas van a explicar esos fenómenos que estamos o que se observan. No voy a manejar un trasfondo matemático pesado porque obviamente todo esto que estamos trabajando se maneja a través de ecuaciones, se manejan diferenciales, integrales y habrá partes que no le estoy dando la connotación física y matemática apropiada, pero que finalmente me llevan a entender el fenómeno como tal. Bien, cuando hablamos de ondas, estas ondas, si lo veo como una onda física, necesito que lo vean primero como una onda física y después lo vamos a trabajar con una onda electromagnética. Cuando hablamos de ondas, esas ondas, si pensamos, por ejemplo, en considerar que tuviésemos, no sé, una onda física en el agua, es decir, yo tomo una piedra, la aviento a un estanque de agua y lo que empiezo a ver es cómo esas ondas empiezan a generarse, perdón por estas ondas, pero bueno, ahí estarían, se empieza a generar una serie de ondas. Y si yo tomase otra piedra e hiciera, por ejemplo, lo mismo, es decir, colocarla en el mismo estanque, veríamos que igualmente estas ondas empiezan a formarse y va a llegar un momento en que estas ondas se van a interferir unas con las otras. Bueno, estas interacciones se conocen como perturbaciones dentro, obviamente, del movimiento ondulatorio. Estas perturbaciones tendrán que ver con qué es lo que le sucede a las ondas cuando tenemos cierto grado de perturbación o cierto grado de asociación de las ondas involucradas en precisamente los fenómenos enlazantes o la formación de enlaces en una molécula. Entonces, esta parte que estamos manejando aquí implica lo siguiente: yo tengo una onda y esta onda puede reforzarse o puede cancelarse. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejara que esta onda se expandiera, bueno, pues entonces sería cada vez más grande y en algún momento dado, cuando hiciese yo esta segunda tirada de la piedra, si así lo quieren manejar, va a llegar un momento en que si lo hago de forma apropiada, vamos a poder formar un solo sistema en donde esas ondas van a conjuntarse y hacer ondas más grandes, es decir, estas ondas se unen entre sí porque sucede algo que físicamente se conoce como ondas en fase, es decir, se asocian unas con otras y lo que hacen es reforzarse un sistema con el otro. Entonces, eso es lo que puede pasar. Los movimientos ondulatorios pueden en algún momento dado asociarse cuando tengo la misma coincidencia en las ondas que estoy haciendo, vamos a decir que se manejan en un mismo espacio. Entonces, esto es lo que quiere representar lo que acabo de decir, es decir, puedo tener ondas que se asocian y pueden generar ondas más grandes, son ondas que se suman o sistemas que se refuerzan, y a esto lo consideramos como un orbital molecular enlazante. Estos orbitales moleculares enlazantes son de baja energía y son de mucha estabilidad. Vamos a tomar ese concepto, necesito que esto quede muy claro, porque después me lo voy a llevar a lo que sería precisamente la formación de orbitales moleculares. Entonces, si yo tengo ondas, y acuérdense de que estoy hablando de que una onda ya dentro del término electromagnético, esas ondas pues no es otra cosa más que energía y no es otra cosa más que asociaciones que vamos a manejar para entender los fenómenos eléctricos que finalmente están asociados con las partículas en las capas de valencia, que no son otra cosa más que los electrones. Entonces, considerando los electrones como ondas, porque finalmente pues es un movimiento electrónico, entonces esos electrones se comportarán entonces como ondas y esas ondas pueden reforzarse o pueden cancelarse dependiendo de cómo es que se encuentren una con la otra. Entonces,
Estas serán ondas de refuerzo, que son orbitales enlazantes, y estos son lo que conozco como orbitales moleculares antienlazantes, aquellos en donde las ondas que estoy haciendo incidir no coinciden, se anulan una con la otra, y entonces eso genera sistemas de alta energía y obviamente tienen una muy baja estabilidad. Entonces, normalmente cuando tenemos un sistema ondulatorio, lo importante o lo adecuado es que esos sistemas ondulatorios coincidan uno con otro y lo que hagan es reforzarse generando sistemas de alta estabilidad. Pero eso no necesariamente es así. Puedo tener las dos opciones, tener un sistema que esté en fase perfecta y obviamente si yo no, al momento de hacer ese lanzamiento de la piedra que decíamos aquí, pues no necesariamente va a ser tan atinado como para que las ondas se sumen, sino que en algún momento dado este movimiento o estos lanzamientos de piedras físicamente hablando pueden provocar que los movimientos ondulatorios que yo tengo aquí interfieran uno con el otro y realmente este sistema de movimiento ondulatorio se destruye, y eso es precisamente lo que va a ocurrir en este punto. Entonces, eso sería con respecto a estos movimientos ondulatorios. Repito, cuando yo hablo de movimientos ondulatorios me estoy refiriendo a considerar a los electrones como una onda. Acuérdense de eso. Estamos hablando del concepto dual de la materia. Independientemente que en algún momento dado podamos manejar a los electrones como partículas, aquí los estamos considerando como ondas para poder hablar precisamente de los fenómenos enlazantes y antienlazantes. Entonces, bueno, esa es la relevancia que va a tener esta parte. Y bueno, continuando con este análisis, vamos a tener lo siguiente. Entonces, si seguimos hablando de las ondas, esto nada es para reforzar lo que acabo de decir. Puedo tener, por ejemplo, en esta parte tengo dos ondas. Esas ondas lo que hacen es entrar en fase, es decir, se asocian una con otra, coinciden estas ondas perfectamente y lo que tenemos es un sistema asociado. Estas serán las ondas por separado. En el momento en que coinciden y entran en fase, entonces el sistema se vuelve asociado y tenemos esa respuesta que sería esto para un sistema de lo que conocemos como alta densidad electrónica. Recuerden que el tema de densidad electrónica se refiere a centrar las cargas negativas en un punto determinado. Entonces aquí las cargas van a estar, o este sistema en esta parte va a tener una gran coincidencia de los electrones en esta región específica. ¿Qué pasa si en algún momento dado las ondas no coinciden entre sí? Es decir, una onda tiene un determinado movimiento y otra onda llega, interfiere con ella y entonces terminan con este movimiento ondulatorio. Entonces, cuando eso sucede, cuando una onda con una característica que, bueno, matemáticamente hablamos de una onda positiva y una onda negativa, cuando esas ondas coinciden, lo que hacen es neutralizarse una con la otra o oponerse una con la otra y se forma lo que conocemos como un nodo. Es decir, esta onda tiene un movimiento positivo, si así lo quieren ver. Llega un momento en que esta onda interfiere con la onda que está entrando de este lado y sencillamente forma un nodo. Aquí una onda va continua y de repente entra y se hace esta, vamos a decir, interferencia, y esa interferencia genera lo que conocemos como un nodo. Entonces, esto es viéndolo como una onda unitaria, si lo quieren ver así. Y bueno, esto sería ilustrar precisamente el fenómeno ondulatorio en cuestión de hacer que una onda pueda contribuir o destruir un sistema ondulatorio. Matemáticamente hablando, esto no es fácil de entender, realmente es mucho más complicado de lo que estoy hablando. Obviamente estamos hablando de manejar lo que es el concepto de función de onda, que no es otra cosa más que lo que tenemos aquí. Y esa función de onda, esta función de onda, está asociada con la ecuación de función de onda de Schrödinger y la interpretación va más allá de un simple movimiento ondulatorio. Está asociada con muchos fenómenos que no les voy a dar tanta profundidad, pero a lo que se refiere esto es que cuando, por ejemplo, hablamos de el átomo de hidrógeno, cuyos modelos, todos los modelos atómicos están hechos para el hidrógeno, si tenemos átomos de hidrógeno, que vamos a considerarlos como dos átomos, no distintos, pero dos átomos de hidrógeno diferentes, estos átomos pueden interactuar, es decir, esos átomos, esas partículas, que aquí los voy a considerar como ondas, van a interactuar, pueden hacer una interacción que puede ser constructiva o destructiva.
Cuando la interacción es constructiva, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Esta es la representación matemática del fenómeno. Recuerden, esto tiene todo un fundamento matemático y la interpretación del fenómeno matemático es lo que yo estoy haciendo de este lado. Entonces, repito, esto sí tiene una gran profundidad y una serie de cuestiones matemáticas asociadas bastante difíciles. Y bueno, ¿qué es lo que entiendo de la interpretación que tengo aquí? Quiere decir que si yo tengo un átomo de hidrógeno aquí y un átomo de hidrógeno aquí, si estas dos ondas coinciden y se entrelazan o interactúan una con la otra, tienen la posibilidad de lo siguiente, al momento de que esta interactúe con esta, si lo hacen de una manera eficiente pueden llegar a reforzar la onda, es decir, pueden tener un fenómeno un fenómeno constructivo. Pero si al momento de que estas dos ondas no coinciden o no se enfasan como debe de ser, lo que van a tener es una interferencia y esa interferencia va a generar un sistema inestable como lo que vemos en este otro punto. Aquí tenemos una asociación enlazante, aquí tenemos una asociación de las ondas de un determinado átomo, en este caso el hidrógeno, en donde tenemos fenómenos de asociación y fenómenos de disociación, un fenómeno enlazante y un fenómeno antienlazante, a través de lo que sería una interacción constructiva y una interacción destructiva. Entonces aquí estaría la interpretación de un trasfondo físico-matemático a una interpretación más trivial del fenómeno que estamos tratando de explicar. Bien, todo esto me va a llevar finalmente a entender a la materia, que es algo que ya revisaron ustedes en los temas básicos de química, pero bueno, es un repaso para que finalmente apliquemos esto a entender precisamente el fenómeno de la espectroscopía. Bien, cuando hablamos de moléculas, ya no vamos a estar trabajando solamente con los átomos como tal, ya no vamos a hablar de solamente electrones de valencia que suben y bajan en un electrón. Ya no estoy solamente revisando un átomo, sino que ahora me voy hacia las moléculas. Y entonces los orbitales moleculares precisamente surgen cuando empiezo a hacer enlaces entre moléculas. Los enlaces no son otra cosa más que precisamente la combinación lineal de orbitales atómicos, es decir, cuando yo tengo un átomo de determinado elemento, el que ustedes gusten, por ejemplo, tengo un carbono, y ese carbono lo voy a asociar con un hidrógeno, la asociación la estoy manejando a través de esta línea, que no es otra cosa más que un enlace covalente. Y ese enlace covalente no es otra cosa más que el resultado de la asociación de procesos ondulatorios. Entonces, vamos a llevar a cabo la formación de enlaces a través precisamente de la combinación lineal de orbitales atómicos. Y eso me va a llevar a la formación de moléculas suborbitales moleculares. Igualmente, cuando ya hablo de esas moléculas, entonces estoy hablando de procesos que no son otra cosa más que funciones de onda que van a combinarse para tener un fenómeno constructivo, es decir, formar un orbital molecular ligante o enlazante. Y cuando esas funciones de onda son destructivas, entonces formamos un orbital molecular antiligante o antienlazante. Eso ya depende este término del texto que ustedes estén empleando. Nuevamente, esto es un tanto repetitivo con lo que ya había manejado. Ustedes tienen dos electrones, que no es otra cosa cada uno que ondas. Esos electrones interactúan para formar los enlaces. Si esa interacción se da en una misma fase, entonces se tiene un sistema constructivo, un sistema enlazante. Si estas ondas se desfasan, entonces tendremos un sistema antienlazante, muy estable, muy inestable. Este es de baja energía, este es un sistema de alta energía y de ahí el término estable y no estable. Entonces, eso es lo que explica precisamente la formación de los enlaces dentro de las moléculas y esto lo vamos a asociar después con los fenómenos de absorción para ver qué es lo que podamos alterar dentro de las moléculas. Bien, cuando hablamos entonces de moléculas, bueno, pues podemos tener interacciones de los diferentes orbitales donde se ubican los electrones. Entonces, no estoy hablando de nada que ustedes no manejen.
Cuando hablamos de orbitales sigma, de enlace o de antienlace, nos referimos a lo siguiente. Los orbitales sigma no son otra cosa más que el resultado de la asociación de orbitales atómicos de esta naturaleza, en donde este orbital S se une con este orbital S. Acuérdense que finalmente cuando hablamos de orbitales, los orbitales son zonas de probabilidad de encontrar a los electrones y esos electrones se están moviendo como ondas. Entonces, estas ondas que están aquí asociadas, estos fenómenos de nubes electrónicas, van a coincidir. Estas dos ondas van a unirse para formar precisamente, aquí hablamos de los elementos aislados, aquí estaríamos hablando de la formación del enlace molecular, es decir, finalmente enlazar a los átomos para formar una molécula. Y dependiendo de cómo estas ondas se distribuyan, pues tendríamos lo que acabamos de ver. Si estas dos ondas, estas zonas de probabilidad que están representando a los electrones, están en fase, entonces hablaríamos de una situación o la formación de un enlace, un orbital molecular que sería enlazante. Y si estas ondas que tenemos aquí no coinciden o se desfasan, van a tener una interacción destructiva que estaría representada por esto que tengo aquí. Vean cómo cuando estos dos se unen como ondas, generan una onda, pues vamos a decir constructiva, que permite un enlace eficiente y entonces las partículas se unen para formar orbitales moleculares. Y si estas ondas que se están asociando no coinciden, se desfasan, se destruyen, entonces van a acercarse, pero ese sistema no es lo que esperábamos, las partículas no se asocian de la manera apropiada y entonces esto sería una posibilidad donde las ondas que se están acercando para formar enlaces no están en fase, se destruyen y generan un orbital molecular antienlazante. Entonces tenemos dos situaciones. Cuando yo hago coincidir dos ondas, dos orbitales, esos orbitales generan enlaces y antienlaces. En el caso de los enlaces sigma se forman por traslapamientos de orbitales, es decir, estos orbitales que son zonas de probabilidad, esas zonas de probabilidad son electrones y los electrones están asociados con un comportamiento ondulatorio. Entonces, las ondas que se están uniendo para formar estos enlaces generan lo que conocemos como un enlace sigma. Aquí tengo un orbital atómico S y cuando se unen forma un orbital molecular, en este caso un orbital de tipo sigma. Y ese orbital sigma se caracteriza por la completa interacción que se da entre estos orbitales eficientemente para formar un sistema de esta naturaleza. Entonces tengo un sistema enlazante y un sistema antienlazante. Aquí vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso, este es un fenómeno en donde tengo un enlace sigma. Aquí, por ejemplo, tengo carbono híbrido sp3. Tengo aquí los orbitales 1, 2, 3 y 4. Todos son orbitales híbridos. Entonces, estos son orbitales puros. A diferencia de estos, vean la forma que tiene este orbital y vean la forma. Este es un orbital S sin alteración y este es un orbital de tipo híbrido, es decir, un orbital puro sería, por ejemplo, un S, sería una esfera completa, y un orbital híbrido es aquel que es la combinación de orbitales, la hibridación es la combinación de orbitales S con P. Entonces ahí estaría, este es un orbital híbrido, bueno, es un orbital puro y este es un orbital híbrido. Entonces la forma es lo que nos define qué es lo que estoy combinando. Entonces este, por ejemplo, es un carbono híbrido sp3. ¿Por qué es híbrido sp3? Porque tengo 4 orbitales que tienen la misma forma y están acomodados a manera de un tetraedro. Entonces este carbono híbrido sp3 está combinando estos dos orbitales. Aquí la combinación es perfecta y al interaccionar este con este y sumarse forman lo que conocemos como una atracción, una interacción constructiva y se está formando aquí el enlace sigma. Entonces, estamos hablando de dos tipos de enlaces. Enlaces sigma que se forman por orbitales puros y aquí por orbitales
híbridos. Entonces, acuérdense, esto no es otra cosa más que ondas y esas ondas es lo que genera precisamente las zonas de probabilidad que estamos observando aquí. Entonces tenemos enlaces sigma, ya sea de esta naturaleza, con elementos híbridos o con elementos puros. Entonces ahí estarían dos ejemplos de orbitales moleculares para formar enlaces sigma. Y déjenme borrar esta parte. Vamos a continuar con esto. Entonces, ahora vamos a disminuir este. Y bueno, pues vamos a entrar a otro tipo de enlaces. Entonces, ¿qué pasa si esas ondas de las que estamos hablando, bueno, generaran un sistema como este? Aquí estamos hablando de orbitales de tipo P puro. Acuérdense que estas zonas de probabilidad, que finalmente son ondas, están manejadas a través de la teoría de la ecuación de onda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros tuviéramos orbitales de tipo P puro, por ejemplo, estos dos que están aquí, si hay un electrón en esta zona y hay un electrón en esta zona, y al momento que esta onda se interfiere con esta onda, si estas dos ondas entran en fase, es decir, si coinciden perfectamente y lo que hacen es un fenómeno constructivo, un fenómeno que suma a una onda con la otra, entonces estaremos formando un enlace aquí, que sería un enlace de tipo pi. ¿Por qué es pi? Porque estoy teniendo dos orbitales de tipo P puro, que no se combinan, es decir, estas dos ondas no se traslapan, sencillamente es una interacción de orbital y estas interacciones generan lo que conozco como un enlace de tipo pi. Aquí tendríamos un enlace de tipo pi enlazante y este es un enlace de tipo pi antienlazante. ¿Cómo voy a expresar esta parte de la coincidencia o no de las ondas asociadas con estos orbitales? Para tener un enlace, una interacción enlazante. Vean cómo estamos hablando de que, si lo ven desde este punto de vista, el signo de esta onda es el mismo que esta. Es decir, estos son los signos que tiene la onda asociada a la formación del enlace. Si estas dos coinciden en el signo, vamos a asignar arbitrariamente, voy a colocar aquí un signo positivo para esta, voy a poner un signo positivo y este un signo negativo. Este es positivo y este es negativo. Si hay una coincidencia en el signo o en el sentido, si así lo quieren ver, de la onda, si hay coincidencia, entonces el enlace que se va a formar o la interacción me da como resultado una acción enlazante. Si, por el contrario, cuando hablemos de esta misma simbología, colocar carga positiva en el lóbulo rojo y carga negativa en el lóbulo azul, vean cómo ahora no tengo coincidencia y cuando estas dos ondas interaccionen entre sí, lo que va a pasar es que esta onda se desfasa con esta onda. Al momento que estas dos chocan, se desfasan, se destruyen y se genera lo que conocemos como un nodo. Este es precisamente el nodo. Entonces, tengo un enlace pi enlazante y un enlace pi anti-enlazante. Y eso genera precisamente sistemas de diferente estabilidad. Un sistema enlazante es más estable que un sistema anti-enlazante. Y algo bien importante es que vamos a hablar de término importante, que sería los orbitales o la región HOMO y por otro lado la región LUMO, que vamos a manejar un poco más adelante, pero este nos habla del orbital molecular más más bajo ocupado, y este sería, este es un orbital molecular de más baja energía ocupado, y este es el orbital molecular de más baja energía desocupado. Entonces, ahí estaría la interpretación a lo que serían los fenómenos ondulatorios. Bien, si continuamos con esto, vamos a ir con una interacción un poco más complicada. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Y bueno, otro fenómeno también de interacción sería este que vamos a trabajar aquí. Entonces, mostremos este sistema y vean qué es lo que tenemos aquí. Bien, aquí tenemos un sistema diénico. ¿A qué me refiero con un sistema diénico? En este caso tengo orbitales o tengo orbitales moleculares en donde cada uno de estos está representando un enlace pi. Es decir, hay un enlace pi aquí y un enlace pi en este punto. Cuando nosotros hablamos de la formación de enlaces en un sistema que tiene más de un orbital,
podemos tener posibilidades de cómo se encuentran las ondas que están encontrándose para formar estos enlaces. Aquí podemos tener el sistema ideal donde todas las ondas tienen el mismo signo aquí, ¿ok? Y entonces se forma un sistema altamente estable porque todas las ondas están, vamos a decir, generan una acción constructiva porque todos los lóbulos de estas tienen el mismo signo y coinciden una con otra y lo que hacen es sumar, es decir, hacer un sistema, vamos a decir, estable, una onda mayor constructiva y hacen enlaces lo suficientemente estables. En este caso vean como aquí dos de estos tienen este sentido y dos de estos este. Entonces esa sería una segunda posibilidad en donde tenemos la formación de un nodo en esta parte y este sería un sistema, vamos a decir que se suma un sistema constructivo acá, se forma un nodo y después otro sistema constructivo. Otra posibilidad es que estas ondas que están, vamos a decir, involucradas en esta formación de enlaces tengan este sentido, es que este sea positivo, aquí sea negativo y aquí nuevamente tenemos negativo. Entonces la onda se interfiere en este punto, se asocia en este punto y se interfiere nuevamente aquí. Es un sistema diferente donde la onda haría esto, sube y vuelve a bajar aquí. Cada uno de estos quiebres es un nodo y entonces este es un sistema relativamente menos estable que el anterior y menos que el anterior. Y el sistema más inestable, en donde todas estas ondas asociadas no coinciden en nada, están desfasadas una con la otra, es cuando tenemos una enorme cantidad de interferencias. Esta onda se interfiere con esta y forma un nodo aquí, esta se interfiere con esta y forma un nodo aquí y finalmente el último nodo. Este sistema es el más inestable de todos. Estamos manejando todas las posibilidades de interacción de las ondas, en donde el sistema más estable, el sistema más constructivo sería esto, y en función del número de nodos que se van estableciendo por esta falta de coincidencia en las fases de las ondas, entonces me genera sistemas que van disminuyendo su energía hasta llegar a estos sistemas de energía que los catalogamos como sistemas poco estables. Bien, nuevamente aquí viene el concepto de el término homolumo. Entonces aquí lo que estamos viendo es, estamos hablando del sistema de más baja energía desocupado y aquí estaremos hablando del sistema de más alta energía ocupado. Entonces, cuando tenemos un sistema diénico, estamos hablando de que por cada orbital que tenemos aquí hay un electrón asociado. Aquí hay un electrón que se mueve de forma ondulatoria, aquí hay otro electrón que se mueve, en total tengo 1, 2, 3 y 4 electrones. Esos electrones van a distribuirse de tal manera que vamos a tener asociaciones que me expliquen cómo es que esos electrones se están asociando. Entonces vamos a tener dos electrones que están, vamos a decir, dispuestos de la manera más constructiva y estos dos en aquel sistema donde tenemos un solo nodo. Entonces ahí estaría la posibilidad de los sistemas o el arreglo de los electrones para formar enlaces en las diferentes posibilidades que tengo para orientar a las ondas asociadas a los electrones que están formando los enlaces. Entonces, esto sería la propuesta de las acciones enlazantes que tienen los orbitales o las ondas al momento que estoy manejando la generación de enlaces. Si hablamos ahora de un comparativo, por ejemplo, ¿qué pasa con este sistema del 1,3-butadieno y el etileno? En el 1,3-butadieno lo que tenemos es un sistema diénico, es decir, tenemos dos dobles enlaces, 4 electrones involucrados y aquí solamente tendríamos 2 electrones. Entonces vean cómo hay un cambio relativo en el sistema que se está proponiendo. Obviamente en el sistema del etileno el sistema es más simple porque obviamente solamente tengo 2 electrones involucrados y esos electrones, bueno, pues tienen 2 posibilidades en cuanto al movimiento de la onda asociada a esos electrones, una que está en fase y una desfasada, un orbital molecular en este caso enlazante y un orbital anti-enlazante. Y para el caso, como lo veíamos hace un momento, de un sistema diénico, aquí tenemos 4 electrones involucrados, las posibilidades en las que van a ubicarse o van a
conectarse las ondas asociadas a los electrones. Este sería el sistema más estable de todos. Este sería el que continúa con estabilidad y estos dos serían los menos estables. Y los electrones prefieren ubicarse en los orbitales de mayor estabilidad, es decir, los orbitales moleculares antienlazantes y no en los orbitales que forman interacciones enlazantes y no los antienlazantes. Entonces, es el comparativo de los dos sistemas, un sistema que tiene un solo doble enlace y este que tiene dos dobles enlaces. Entonces, si hablamos de la estabilidad de estos sistemas, nos dice que el butadieno es más estable que el eteno, y la razón de esto se debe a la estabilización por resonancia. Este es un fenómeno ya muy conocido por ustedes. Esta resonancia se refiere a la capacidad de deslocalizar a los electrones para poder generar estructuras más estables de lo que originalmente tienen. Entonces, este fenómeno de resonancia asociado hace que este sistema sea más estable que el sistema del etileno, que solamente tiene una opción de, vamos a decir, estructurar el compuesto y no dos opciones o más opciones, como en el caso de el butadieno. Entonces, eso habla mucho de la estabilidad de estos enlaces que se están formando. Y bueno, pues vamos a continuar con esto. Entonces, déjenme seleccionar aquí. Y bueno, nos vamos a ir acá. Entonces, este es un sistema un poquito más complejo. Y este complejo está asociado con la estructura del benceno, que sería una de las estructuras muy comunes en los compuestos orgánicos. Entonces, aquí tenemos 6 electrones involucrados, y aquí lo importante es que tengo diferentes maneras de proponer estas ondas en fase o desfasadas, hablar de la posibilidad de la estructura más estable, en donde todas las ondas están en una unión constructiva, y aquí las diferentes posibilidades en donde aquí todas coinciden en la fase, todas están en fase, aquí la mitad está en fase de este lado, aquí la otra mitad en esta fase, aquí las que están en fase son estos dos, y bueno, ahí están las diferentes posibilidades. Algo muy importante es que el caso de los sistemas aromáticos implica que esta coincidencia de los electrones en este sistema en fase da o genera un sistema altamente estable por el fenómeno de resonancia asociado a este tipo de estructuras. Entonces, lo importante de este apartado es que ustedes entiendan que finalmente la consideración de los electrones como ondas va a poder explicarme el por qué cuando estemos hablando de un fenómeno de espectroscopía, en este caso del UV visible, vamos a hablar de que estos electrones que son ondas se van a ver interrumpidos o se van a ver alterados por una onda incidente. Entonces, el concepto ondulatorio del electrón y el concepto ondulatorio de la luz va a permitir que podamos explicar fenómenos de transiciones electrónicas, vibracionales o rotacionales que explican precisamente el fenómeno de espectroscopía UV visible y otros asociados. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta parte y en el próximo apartado vamos a ver cómo vamos a aplicar todo esto para hablar de las alteraciones que se llevan a cabo dentro de los sistemas. Bueno, pues esto muy bien. Nos vemos. Gracias.